Hoy preparé una sopa de arroz con vegetales y jamón que quedó riquísima. Espero que vean la receta porque van a ver qué rica y nutritiva va a estar esta sopa. Espectacular. El arroz está, miren, suavecito, tiene un riquísimo sabor. Prepárenla. Hola, bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Pues vámonos a la lista de ingredientes. Recuerden, no es necesario que anoten nada. Aquí abajo en la descripción del video van a encontrar la lista para preparar este delicioso arroz. Vamos a comenzar a preparar todos nuestros ingredientes para cuando estemos en la estufa ya lo tenemos todo listo. Voy a partir el apio en cuadros pequeños o pueden dejarlo así también, ya como a ustedes les agrade más. Yo lo voy a hacer en pedazos pequeños. El apio ya está listo, ahora vamos a seguir con la zanahoria. Le vamos a quitar la primera capita pelándola y también la vamos a partir en cuadritos. Ya que está pelada la zanahoria, vamos a partirla así unas tiras y podemos empezar a hacer los cuadritos. Recuerden que a este punto los vegetales ya deben de estar todos perfectamente lavados. A los chiles nada más los vamos a picar para que no nos vayan a explotar a la hora que los pongamos en el sartén. Si decidieron ponerle chiles, si no, pues van a omitir este paso. El trocito de cebolla nada más la vamos a partir en julianas y es todo. Así de grande las vamos a dejar. Y ahora vamos a partir el jamón en cuadros también. Y con esto ya tenemos todo listo para empezar a preparar nuestro arroz. El arroz ya debe estar enjuagado, ya está todo picado, pues ahora sí empezamos. En un sartén o donde vayan a preparar su arroz vamos a agregar aceite y aquí vamos a agregar la cebolla. Vamos a dejarla aquí nada más unos minutitos que vaya soltando su sabor hasta que quede un poco suave. Fue realmente poco lo que dejé la cebolla así sola, menos de un minuto. Ahora vamos a agregar la zanahoria, el apio y estos sí los vamos a dejar un poco más de tiempo porque son los más duros. Los voy a dejar a que estén un poco blandos. Más o menos van a estar listos entre unos 5 o 6 minutos. Los vegetales los dejé por 5 minutos. Ahora voy a agregarle el arroz. Y aquí el arroz lo vamos a dejar hasta que dore, no demasiado dorado. Lo voy a mostrar ya que esté listo. Van a ver que no tiene que quedar tan dorado. Y el ajo, no se preocupen, no se lo he agregado, no porque se me haya olvidado. No se lo he agregado porque se amarga si se dora demasiado. Entonces un ratito más lo vamos a agregar. El arroz ya está tomando un color así un poquito dorado. Ahora vamos a agregarle el ajo que ya está picado. Vamos a revolver muy bien. Y el ajo es muy escandaloso. Ya empieza a oler y huele delicioso. Vamos a agregar aquí estos chilitos. Les quité el cabo y estos son nada más para que le den un toquecito de sabor al arroz, que van a ver qué increíble queda. Ahora sí, este arroz ya huele, no se imaginan, espectacular. Vamos a agregarle el jamón. Vamos a revolver bien y los chiles no se preocupen, ahí los dejan, los voltean como quieran. Cuando hierva es cuando va a soltar más su sabor. Ya que mezclamos bien, vamos a agregar el puré de tomate. Si a ustedes no les gusta el puré de tomate, que con todos estos ingredientes que lleva le dan muy buen sabor al puré, pueden moler jitomate, cebolla y ajo. ¡Qué delicia! De veras huele increíble esto, ¿eh? Ahora imagínense cómo va a saber. Y ahora sí vamos a agregarle el caldo de pollo. Voy a agregarle aquí un chorrito para quitarle lo que se quedó aquí de puré.
Si no tienen caldo de pollo natural, pueden agregar 2 tazas de agua y un cubito o 2 según el gusto de consomé de pollo. Vamos a mezclar bien. Cuando empiece a hervir, vamos a bajarle a la temperatura y vamos a tapar el sartén. Como ya empezó a hervir, vamos a bajarle y le damos aquí una vueltecita y lo tapamos. Nos vamos a dar cuenta que ya está porque ya está seco el arroz. El arroz ya está listo, es tiempo de apagarle. Duró a fuego bajo 20 minutos. Y aquí está listo. Ahora lo vamos a dejar que repose unos 10 minutitos para poderlo servir. Ahora sí, vamos a servirnos un poco de arroz. Huele riquísimo. Vean qué bonito quedó. Le vamos a poner aquí un chile y listo. ¡Ah, qué rico huele! Muchísimas gracias por haber visto la receta. Ya vieron qué fácil y queda deliciosa. Prepárenla, manden su comentario a ver si les gustó tanto como a mí. Y también les recuerdo suscribirse a mi canal El Sazón de Silvia, compartirlo con sus amigos y deditos arriba. Nos vemos en la próxima receta y ya saben, yo voy a probar mi sopa de arroz que huele espectacular. El arroz está, miren, suavecito, tiene un riquísimo sabor. Prepárenla, se las recomiendo. Los ingredientes que necesitamos son 2 tazas de caldo de pollo, 1 taza de arroz, necesitamos 100 gramos de jamón, el de su preferencia, un diente de ajo finamente picado, una zanahoria, una vara de apio. Tengo aquí una cajita de puré de tomate que pesa 360 gramos. Pueden ser 2 chiles güeros o 2 chiles serranos, algún chilito que le dé sabor a este arroz. También tengo 2 cucharadas soperas de aceite y un trocito de cebolla. Son todos los ingredientes, pues vámonos a prepararlo. Manos a la obra.